Han sido tres, o están siendo 3 lunes, creo que fantásticos, de afluencia y de reflexiones. Y en esta última mesa vamos a contar con, en el centro, la moderadora Cristina Consuegra, colaboradora de Málaga, del diario Málaga Hoy y gestora cultural. En el extremo sur o no sé, pero bueno, en el extremo, Ana Barreales, redactora jefa de Diario Sur. A su lado, Virginia Guzmán, jefa de sección en La Opinión de Málaga. Lorena Maldonado, es periodista en El Español. Y Cristina Fallarás, que es novelista y activista. Y viene con una novela calentita, Honrarás a tu padre y a tu madre. Quería también saludar y agradecer la presencia de Lourdes García, la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, y también la presencia de las escritoras Laura Freixas y Luisa Echenique. Muchas gracias. Voy a hacer una presentación muy rápida para ya cederle por orden alfabético a cada una de estas 4 talentosas y evocadoras mujeres que tengo el privilegio con las que tengo el privilegio de compartir mesa. Y como ha dicho Pablo Aranda, muchísimas gracias por permitirme estar aquí con estas mujeres. En fin, muchísimas gracias, Pablo. Y muchísimas gracias a todas vosotras y a todos vosotros por llenar este salón de actos de la Sociedad Económica de Amigos del País. Estábamos hablando en la puerta con Laura Freixas, que viene del Ateneo, de presentar Todos llevan máscara, que el feminismo importa, y prueba de ello es que todo lo que lleve hoy la palabra feminismo tiene un poder de convocatoria a nivel cívico o a nivel público, que a lo mejor los políticos ahora mismo pues, no están a la altura de esas circunstancias. Espero que estos actos, poco a poco, vayan sirviendo para que ellos se pongan las gafas violetas, ¿no? Para que tengan ese despertar al feminismo tan necesario para conseguir una sociedad justa, libre y digna. Soltado este speech, paso a presentar a la ronda de intervención, que les voy a ceder a cada una de ellas la palabra para el micro, para que hagan una pequeña introducción sobre el tema que nos ocupa esta tarde, que es el feminismo y redes. Analizar cómo ese campo de trabajo, que han sido las redes sociales, nos ha permitido o ha auspiciado, ha sido el eco perfecto para que el feminismo contemporáneo no solamente llegue a las nuevas generaciones, sino que también sirva para generar unas redes entre nosotras y entre algunos hombres también. Prueba de ello hablaremos también de la iniciativa No Sin Mujeres, que desde Clásicas y Modernas impulsa uno de sus socios. Ha servido para que esa red que hemos ido generando desde el feminismo comience a plantear o comienza a resquebrajar todas esas variables patriarcales sobre las que se sustenta la sociedad. El orden va a ser Ana Barreales, que como ha comentado Pablo es la redactora jefe de Diario Sur, Cristina Fallarás, activista y escritora, Virginia Guzmán, jefa de sección de La Opinión de Málaga, y cierra este turno de intervención inicial Lorena G. Maldonado, que es periodista en El Español. Ana Barreales, cuando quiera. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora este movimiento? Yo creo que el feminismo se ha convertido en un movimiento transversal, que aúna sensibilidades muy distintas. Las mujeres, precisamente a través de las redes, que se han convertido en un vehículo para ponernos en contacto mujer a mujer, hemos notado que muchas cosas de las que nos pasaban y que muchas veces sufríamos en silencio, pues que no nos pasaban solo a nosotras, sino a muchas más. Nos hemos dado cuenta de que no hace falta estar de acuerdo con todo lo que dicen todas las feministas, simplemente estar de acuerdo con el feminismo, buscar la igualdad real, ¿no? Que es lo que comentaba al principio, que yo había nacido feminista porque pensaba que no se podía ser de otra manera. Si tenía que elegir entre el machismo y la igualdad, pues no había color ni elección posible. Entonces, a través de esas redes sociales nos hemos dado cuenta que lo de aguantar y callar, pues que se tenía que terminar. Que había muchas situaciones ofensivas, situaciones vergonzosas que teníamos que vivir por el simple hecho de ser mujeres y que no nos pasaba solo a nosotras. Situaciones muchas denunciables, de comentarios inaceptables, de toqueteos, por supuesto inaceptables también. Muchas de las cosas que teníamos que aguantar, pues que son denunciables y no las denunciamos, a veces porque, aunque seamos las víctimas, o bien no hay un responsable o no sabemos a quién culpar porque se producen pues, en una situación de una aglomeración,
o porque si lo sabemos, al final te van a estigmatizar y la propia víctima va a sufrir más perjuicios por denunciarlo que los que pasaría si se enfrenta a ello o lo afronta de otra manera. El problema es que ha habido demasiada tolerancia social hacia todas estas situaciones y afortunadamente esa tendencia ahora está cambiando y es la contraria. Yo creo que esta es la única forma de acabar con este tipo de comportamientos que hay que sufrir, que haya un rechazo social. Es mucho mejor. Primero, es mejor que no se produzcan y segundo, que no se produzcan porque, bueno, por supuesto sería mejor por convencimiento, pero si no por rechazo social. Otra de los aspectos del feminismo que me han preocupado siempre pues son el techo de cristal y la política de cuotas. Yo sé que es algo que genera mucha más controversia. Bueno, a mí me da pena que tenga que haber o que haya existido una política de cuotas, pero es que en mi experiencia, lo que no se cambia por ley, pues muchas veces no se cambia. Había gente que decía ante una legislación de ese tipo, es que yo lo que quiero es que asciendan las mujeres que valen. Y yo con eso siempre me preguntaba, bueno, ¿y entonces por qué no ascienden? ¿Qué pasa? ¿Que es que no valemos? Sí valemos. Entonces hay que dar un empujón, ¿no? Otro de los frenos que hemos tenido las mujeres, las periodistas más con nuestro horario, ¿verdad? Con nuestro horario interminable en la carrera profesional ha sido el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es algo que nos inoculan a las mujeres desde que nacemos. Habría que preguntarse por qué se habla de madres trabajadoras y nunca se habla de padres trabajadores. Hay muchas mujeres que todavía siguen sintiéndose muy mal porque tienen un empleo que no coincide exactamente con el horario de colegio de sus hijos, como si su trabajo no fuera igual de importante o igual de necesario que el de los padres, o como si su rol de estar en casa, pues en ese rol fueran más insustituibles. Yo creo que la conciliación, y es otra de las cosas que espero que nos traiga este movimiento que tiene ahora más fuerza, no es una cosa de mujeres, es una cosa de mujeres y de hombres, ni siquiera de padres. Yo creo que esa mentalidad hay que cambiarla. Es una losa que hace que muchas mujeres muy preparadas se queden por el camino y no alcancen los mismos logros profesionales. Todos tenemos vida más allá del trabajo y yo creo que trabajar tiene que ser compatible con tener una vida normal. Voy a abordar un poco ahora un tema que puede ser un poco más, que genere cierta controversia, ¿no? Hablando de trabajo, sobre las reducciones de jornada. Yo lo voy a decir claramente, si la reducción de jornada en la práctica es solo para mujeres, yo creo que no es un incentivo, que es una trampa. Una trampa porque, aunque la mujer lo haga voluntariamente, en los 12 años aproximadamente que dura, pues pierde todos los trenes laborales. Eso si tiene un hijo, si tiene más, pues ya se puede prolongar un montón. Creo además que los padres tienen derecho a disfrutar de su familia y no tienen por qué necesariamente asumir ese rol de la persona que trae el dinero a casa y que no participa en la crianza. Yo creo que eso se está convirtiendo, bueno, se está convirtiendo, no, es ya el principal obstáculo que tenemos que superar las mujeres para llegar a la igualdad real, porque al final la maternidad, pues a lo largo de una carrera laboral y con la media de hijos por mujer que hay en España, no supone una gran diferencia. La gran diferencia está en la crianza, y en la crianza es donde se está estableciendo ahora mayoritariamente, porque es que son casi el 100%. Por supuesto que las mujeres pueden decidir que quieren reducirse la jornada para cuidar a sus hijos, pero es que solo lo hacen mujeres y a mí eso me parece un problema. Las mujeres, por lo menos yo, queremos el pack completo, exactamente igual que los hombres, tener un trabajo y la que quiera una familia, no tener que elegir, no tener que ser una superwoman ni una heroína, una mujer normal, sin excepciones. Y yo creo en la igualdad para todo, también para las responsabilidades familiares, porque creo que ser madre es exactamente igual de importante que ser padre. Y ese cambio de mentalidad no va a surgir espontáneamente, así que a lo mejor tiene que haber alguna legislación que nos ayude en este sentido. Me parece que ahora tenemos que aprovechar esta corriente favorable que hay, que se está generando a través de las redes, del Me Too, de todos los medios de comunicación. Por supuesto que va a haber riesgos, que no vamos a estar todas de acuerdo
en todo, pero yo creo que este es un movimiento en el que ya no va a haber marcha atrás. Y bueno, para terminar esta primera intervención me gustaría decir que para llegar a la igualdad real, pues creo que hay que contar con muchos hombres que también la quieren, pero que las mujeres tenemos que ser proactivas. Yo siempre digo que en eso las mujeres tenemos que entrar como los coches en una autovía llena, obligando a que te cedan, porque nadie va a venir a regalárnoslo. Muchas gracias. Cristina Fallarás, activista, escritora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. He pedido que me presenten como activista porque yo no soy periodista, porque en este país no se puede ser madre y periodista, porque o desatiendes a tus hijos o desatiendes la profesión, así que no soy periodista. En cuanto a este señor que tengo detrás, me encanta hacer una ponencia sobre feminismo delante de un rey, porque yo, como republicana, además sé que la monarquía es la mayor institución contra las mujeres. Dicho esto, ¿hay alguna niña o algún niño en la sala? No. Yo no soy cómoda. La primera experiencia de violación que tuve fue a los 8 años. Iba en coche con mis padres hacia Calafell y el gasolinero, mientras mi padre ponía gasolina y yo era una niña de 8 años en el asiento de atrás, pegó su polla contra la ventanilla. Y yo no supe qué hacer y empecé a temblar y ni siquiera pude quejarme porque la brutalidad era tal que no supe qué decir. Desde entonces tengo un miedo brutal a las gasolineras, tanto es así que tuve que quitarme el coche porque no era capaz de conducir sola. La segunda agresión sexual que tuve fue en Barcelona, acababa de llegar, tenía 18 años, iba en un tren de cercanías de Barcelona a Masnou y un tipo en el asiento de delante sacó su pene y empezó a masturbarse. Hasta que no acabó, no paró. Cuando yo protesté al revisor y a los pasajeros que iban conmigo, se rieron de mí y no pasó absolutamente nada. Después vinieron varios novios agresivos, pero cuando de verdad me di cuenta de lo grave que era esto, fue la primera vez que entré a trabajar en un periódico, El Mundo, el diario El Mundo exactamente, en el que cuando entré un tipo me pegó una palmada en el culo y me dijo, pasa, jaca. Y después tuve que aguantar un jefe que se hiciera una paja delante de mí. Pero no solo eso, cuando llegué a ser jefa de política del Mundo de Cataluña, donde yo acabé siendo jefa de redacción, a las 2 de la mañana un día, un alto cargo de la Generalitat, cuyo nombre no diré porque no podría rebatirlo porque ya no tiene capacidad, me mandó un SMS, entonces no había WhatsApps. Me mandó un SMS y yo pensé que se estaba cayendo Europa. Porque cuando un político del gobierno te manda un SMS como periodista política a las 2 de la mañana, piensas, se está cayendo el sistema. No. Cuando abrí el SMS, allí estaba la foto de su polla. Y no pude quejarme. No pude quejarme porque su compañero de viaje, que era de otra coalición, también gubernamental, nos prohibía a las jefas de política hacer los viajes, por ejemplo, a Polonia, a Italia, etcétera, porque cuando acababan las cenas no podíamos acudir al burdel donde ellos cerraban los acuerdos. Y así me ha pasado siempre en el periodismo. Esto parece una idiotez, pero esta agresión me ha impedido prosperar en mi profesión, poder ser periodista y madre, hasta el punto que embarazada de 8 meses me despidieron del diario ADN del Grupo Planeta y acabé desahuciada y en la calle con mis 2 hijos. Esto no es una idiotez, esto no es, lo que les cuento no es una experiencia ni íntima ni personal, es una experiencia política, es una cuestión política y el resto son abstracciones. Es muy fácil decir, yo estoy a favor de la violencia de género. Hasta Soraya Sáenz de Santa María puede decir, yo estoy a favor de la violencia de género. Es mucho más difícil decir, hola, me llamo Cristina Fallarás y a mí también me han violado. De eso tratan las redes. ¿Por qué tratan de eso las redes? Porque hasta que no han existido las redes, nosotras las mujeres no hemos podido decir lo que nos han hecho y no hemos podido evidenciar la violencia contra nosotras. Porque cuando yo puse el hashtag Cuéntalo, la primera noche había 100 mujeres hablando y cuando me levanté a la mañana siguiente había 250.000.
Y 3 días después había 3 millones. Y esos 3 millones de mujeres no estaban calladas porque querían guardarse en sus pequeños genitales los pequeños dolores que habían tenido. No, señores, no, señoras. Estaban calladas porque nadie les había dado un lugar donde contarlo. Y de repente las redes son el lugar donde contar el dolor en este momento de 8 millones de mujeres que han seguido ese hashtag y que no estaban calladas porque querían callarse. O es la primera vez que nos han puesto un pene en la boca, o es la primera vez que hemos tenido que aguantar una agresión sexual para trabajar, o es la primera vez que en una discoteca nos tocan una teta o el culo. No, señoras, es la primera vez que podemos contarlo. ¿Y por qué es la primera vez? Porque nosotras nunca hemos manejado el capital, y el capital ha manejado los medios de comunicación. El capital es cosa de hombres, y como el capital es cosa de hombres, los hombres son quienes han manejado la comunicación en este país, en este y en otros, me referiré a este. En el momento en que nosotras tenemos una red, un medio de comunicación que no necesita capital, no necesita una inversión de capital para comunicarnos, de repente sale a todo aquello que nos han prohibido decir. Y lo que nos han prohibido decir es: hola, me llamo Cristina Fallarás y a mí también me han violado. Y esto no es una abstracción, que es como se manejan los hombres y cómo se manejan los medios de comunicación. Esto es un testimonio, que es como nos manejamos las mujeres y las redes sociales. Muchas gracias. Gracias a Cristina, efectivamente ella lo ha descrito perfectamente, todo lo que ha sucedido y está sucediendo en los últimos días. Muchísimas gracias, por cierto. Muchísimas gracias. Yo creo que hay varios objetivos, 2 grandes retos. El primero es consolidar este movimiento en las redes. Que haya surgido esto es un hito que va a hacer historia, pero el segundo reto, quizás más importante, es trasladar ese movimiento a la vida diaria. Porque no nos engañemos, estamos en pañales, nos queda mucho para aceptar esa igualdad. Yo, en mi caso, mi familia siempre me ha educado en la igualdad. Mis padres me han convencido desde pequeña de que podría hacer todo lo que yo quisiera, pero no es el caso de la mayoría de mujeres. Entonces, la pelea ahora está en llevarlo a la calle. Las redes están muy bien, creo que es una herramienta que hay que utilizar, pero yo siempre lo digo, además, que si las sufragistas que se tiraban delante de los carruajes para defender el derecho al voto levantaran alguna la cabeza, pues lo mismo, no estaba muy contenta, porque ha pasado mucho tiempo y seguimos todavía en las trincheras y yo creo que nos queda todavía mucho camino por recorrer. Las redes es una gran herramienta, lo que contaba Cristina, el movimiento MeToo, muchos movimientos que han salido, Time's Up, muchas cosas, pero también es un arma de doble filo. Y en esa lucha en las redes tenemos que estar unidas, porque ya hemos visto, bueno, y después hablaremos de ello, que han surgido movimientos en contra, o sea, y no solo por parte de los hombres, por parte de las mujeres también. Entonces, y las redes tienen un peligro que es el anonimato que te dan las redes, que te permite, solo hay que pasarse un poco por las redes, el insulto, las descalificaciones, y en eso tenemos que ser fuertes, no parar. Cuando nos insulten, cuando nos digan que llevamos la razón, ahí la pelea tiene que estar. El movimiento MeToo, por ejemplo, se ha hecho viral, ha sido magnífico. Gente como actrices como Asia Argento, que han sido las que han liderado ese movimiento. Claro, pero también nos ha dejado ver que durante décadas, durante años, ha habido un acoso, ha habido una situación que se ha dado por normal. Se ha dado por normal en Hollywood, pero se ha dado por normal también en nuestra vida diaria en distintos aspectos. O sea, la mujer, como decía Ana, en el ambiente laboral todo lo tenemos casi en contra. Es muy difícil avanzar profesionalmente, es muy difícil, en nuestro caso en el periodismo, que las redacciones estén llenas de mujeres. La facultad está llena de mujeres, la redacción está llena de hombres. Y estamos igual de formatos. El objetivo es la igualdad real. O sea, la igualdad real es que sea por tu capacidad, no porque seas mujer, no porque no te vayan a contratar porque piensas que puedes ser madre, porque piensas que vas a pedir una reducción de jornada. O sea, que nos dejen acceder de verdad en igualdad de condiciones. Y en igualdad de condiciones no hemos estado, creo que desde nunca. Desde nunca, porque a la mujer se le juzga por todo. Se le juzga por su aspecto, se le juzga por si su aspecto es bueno, si su aspecto es malo, por si está casada, por si no lo está, por si va a ser madre, por si no. Nos juzgan por un montón de circunstancias que a los hombres no se les ha juzgado nunca.
no se ha planteado esa circunstancia. Entonces, la lucha de verdad es conseguir la libertad real nuestra. O sea, por supuesto la igualdad, pero lo primero que tenemos que conseguir es sentirnos libres, sin ataduras sociales, sin juzgarnos a nosotras mismas, que hay ciertas generaciones que como tú decías, se han planteado que no iban a hacer otra cosa porque su destino era ser madre, porque tenían que dejar los trabajos. En el caso de nuestras madres, muchas no dejaron de trabajar al casarse. Es que a mí eso me parece que no puede ser, y que si tienes un compañero de vida y tienes una familia, tiene que ser una cosa de dos, de conseguir la libertad de nosotros como personas, de nosotras como personas. En el momento que consigamos eso, y claro que por supuesto las redes tienen que estar, tenemos que potenciarlas, pero la red es una pequeña parte de la vida. Lo primero que hay que llevar es la educación en igualdad a los colegios, pero de forma real, y que lo haya también en las familias, porque al final son los dos núcleos donde empezamos a formarnos como personas, el colegio y el núcleo familiar. Si lo consigues, lo trasladas, y en el colegio lo puedes trasladar a tu familia, y de tu familia lo puedes trasladar a tu grupo de amigos, y ahí es lo importante, tener una formación en igualdad desde muy pequeño, porque la lucha no se ha acabado, acaba de empezar. O sea, yo creo que si somos como las redes, estos movimientos como las sufragistas del siglo XXI, nuestra guerra tiene que estar ahora. Y en las trincheras tenemos que estar, pero siempre con cuidado. Siempre con cuidado, porque las redes también, insisto, pueden abrir vías que pueden afectar más a las personas. Se vio con la sentencia de la manada. Hubo mucho apoyo a esas chicas, pero también había unos movimientos en redes sociales que eran indignos. Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado, insisto, convencer nosotras mismas, a las mujeres que tenemos alrededor, a los hombres que tenemos alrededor, y que mujeres privilegiadas en el sentido que tengan más eco social, que tengan más presencia en empresas, que sean periodistas, articulistas, actrices, escritoras, que se conviertan, ahora que se lleva tanto decirlo de influencers, que sean influencers pero del feminismo. Esa es nuestra verdadera lucha. Muchas gracias. Lo primero que yo quería decir es que yo, además de ser mujer, soy joven. Entonces eso es una doble mirada de discriminación. La niña esta va a venir a contarnos algo de lo que nunca va a saber por dos razones, porque es mujer y porque es joven. Entonces eso en las reacciones se nota muchísimo. De hecho, el otro día me pasó que escribí una columna sobre España, sobre el tema de la identidad, y un lector sacó la conclusión de que yo era o bien una malfollada o bien una salida, ¿no? Cosa que no tenía nada que ver, evidentemente, con el texto. Pero bueno, a las mujeres se nos lee con una sexualización, se creen que pueden juzgar nuestro físico, juzgar nuestra vida sexual. Yo no conozco ningún caso de un columnista hombre al que le hayan dicho cuántas veces a la semana hacen qué, ¿no? Pero bueno, es una de las muchas cosas que vivimos. O sea, aparte de este descrédito, por supuesto las redes sociales son una herramienta fundamental, por lo que decía Cristina, porque de repente hay una democratización real de la voz pública de la mujer, ¿no? Estábamos ahí todo el tiempo, somos mayoría, pero nos han tratado como una minoría, ¿no? No sabemos en qué momento ha sucedido esto, tal vez sí, ¿no? Pero bueno, ahora de repente nos damos cuenta de que lo que nos pasaba a nosotras no nos pasaba solamente a nosotras, ¿no? Hay muchas mujeres que no conocíamos, que han vivido situaciones muy similares y que las viven todos los días. Entonces, de repente, pues, te da una panorámica, ¿no? Una panorámica de la situación real del país y de la sociedad. Yo trabajo en la sección de cultura y es verdad que alguien me dijo una vez que el feminismo es como cuando te das cuenta que tienes una piedra en el zapato, ¿no? Has vivido toda la vida con la piedra, ¿no? Hasta que la detectas, entonces ya no puedes olvidarte de ella, ¿no? Y tu mirada está totalmente atenta y condicionada a todos esos sesgos que hemos dado por asumidos, ¿no? El otro día leí que el Nobel no se va a dar este año porque se han destapado casos de abusos sexuales entre los académicos, ¿no? Es un momento histórico porque la única vez que había pasado antes fue por la Segunda Guerra Mundial. O sea que yo sí que creo que estamos en un momento absolutamente clave, porque quizá un escándalo así hace años no hubiese tenido tanta presencia, ¿no? Lo hubiésemos dado por asumido. Yo cuando murió Federico Lupi no sabía que él había maltratado a su mujer, pero estaba publicado. Pero es que ahora tenemos una nueva mirada donde el daño que se nos ha hecho históricamente va a ser resarcido. Quizá venganza suena mal,
Pero es que yo creo que hay algo de revanchismo, o creo que lo que nos merecemos es un poco de revanchismo por estas secuelas históricas que arrastramos. En el mundo de la cultura hay mucha mitomanía, y hay mucha mitomanía cipotuda, ¿no? Porque los grandes hombres, ¿no?, son los que nos han enseñado qué tenemos que leer, qué tenemos que escuchar, qué tenemos que pensar, en realidad, y quiénes tenemos que ser. Entonces, a mí me gusta mucho que vayamos también derribando esos mitos masculinos, ¿no?, que nunca habíamos cuestionado antes. El otro día Morgan Freeman pedía perdón por lo que él llama comportamiento sexual inapropiado, ¿no? Morgan Freeman, ¿no? Joder, con lo que nos gusta Morgan Freeman, ¿no? O, bueno, Polanski le hacía un homenaje en Francia, pero un homenaje a su persona, no a su trabajo, a su persona, cuando es un tío que está huido de la justicia estadounidense por violaciones a menores, ¿no? Todo esto lo hemos dado por supuesto, y yo creo que estamos empezando a ver que tenemos que mirar más allá. Incluso los tótems de la izquierda están siendo revisados, o sea, hasta las letras de Sabina, que yo tengo tatuada una canción de Sabina en la espalda que no me puede gustar más, pero ya estamos empezando a entender que las cosas se hacían por algo, en una línea, ¿no?, en una línea de roles, y tenemos que destruirlo todo y empezar a construirlo otra vez. O sea, no basta con decir, bueno, perdón y gracias, continuemos, ¿no? Incluso, bueno, a mí me pasó que en un congreso de columnismo hicieron un comentario, pues, soez sobre mí, incluso se publicó en prensa, en un artículo del Mundo, un columnista que se llama Ricardo F. Colmenero, habló de mi físico, ¿no? Y lo leí cuando llevaba 2 meses trabajando en El Español, y me sentí indefensa y sentí vergüenza, y me daba vergüenza que lo viera mi madre, como si yo hubiera hecho algo malo. Luego, el año siguiente, se demostró que la verdad que la línea del evento era un poquito cipotuda, ¿no?, porque soltaron un cartel solamente con hombres, ¿no? Nadie se dio cuenta de que no había ni una sola mujer, pero desde las redes, muchas periodistas y muchas escritoras y muchas mujeres concienciadas con el tema, hablamos de eso, y bueno, finalmente incluyeron a mujeres, y sé de buena tinta que los teléfonos se levantaron después de la polémica. Ellos decían, no, las teníamos ahí guardadas, ¿eh? No, o sea, no había nadie guardado. Los teléfonos siempre sonaron después y algunas accedieron a ir, ¿no? Se están revisando, en fin, hasta las palabras, ¿no? Por campañas de redes sociales se le dice a la RAE que por qué el término sexo débil o mujer fácil no tienen una marca de uso que diga que es peyorativo, ¿no? Porque el lenguaje construye la vida, y entonces desde los cimientos tenemos que replantearlo todo y simplemente volver a empezar, y yo creo que estamos en el camino. Muchas gracias. Bueno, para empezar con la batería de cuestiones que yo le he planteado a ellas, el primer punto me han obligado a ir sobre la marcha a revisar el primer punto. Ana, bueno, el tema que quizá más interesado y que yo creo que es el más necesario es el tema de la legislación, es decir, un país se cambia legislando, porque la ley es lo que modifica la sociedad al fin y al cabo, ¿no? Que tú has hecho especial hincapié en ese asunto. Cristina pues ha hecho un alegato maravilloso y duro, lamentablemente, sobre la realidad, y permitidme que a lo mejor puede sonar sensacionalista, pero es que estoy segura de que todas las mujeres que estamos aquí, podemos contar un testimonio de abuso, acoso o violación, y estoy totalmente segura, o de invasión de nuestro cuerpo. Ella, al fin y al cabo, lo que está haciendo es una reflexión sobre la violencia estructurada y naturalizada, no solamente en este país, sino a lo largo y ancho del planeta. Virginia ha planteado diferentes variables patriarcales que están condicionando nuestra vida, no solamente en el ámbito profesional, sino en el ámbito privado. Por lo tanto, además, eso tiene un peligro extremo en cuanto a nuestra identidad como mujeres. Porque al fin y al cabo las variables que nos condicionan en el ámbito privado y público nos están condicionando a nuestra propia identidad. Y Lorena pues lo que ha hecho es hablar sobre las construcciones culturales, la cosificación, la falta de autorización en nuestros trabajos, ¿no? Tenemos que ser autorizadas por ellos, que especialmente en el periodismo, y ya, como ella bien dicho, como una mujer joven que se está abriendo camino por su talento en el campo del periodismo. El primer punto que yo traía aquí para debatir con ellas
era el tema de la situación en la que se encuentra el feminismo contemporáneo, principalmente la realidad real, que en esta Virginia es donde ha profundizado, versus o frente a la realidad virtual. Y debido a las maravillas, ¿no?, que habéis compartido aquí, estos discursos que habéis construido, os pregunto cómo esa realidad virtual, que yo creo que es mucho más fuerte, cómo conseguimos que lo que estamos reclamando desde las redes, a través de colectivos, de asociaciones y generando redes personales, como la que Fallaras consiguió hace unos días, cómo conseguimos que eso se incorpore, esa hoja de ruta feminista, que es al fin y al cabo lo que estamos construyendo en redes sociales, se traspasa a la agenda política. Porque ese trasvase de la hoja de ruta feminista a la agenda política pasa necesariamente por la legislación. O sea, lo más inmediato es votando, es decir, sabemos muy bien a qué partidos no hay que votar si el feminismo queremos que sea una realidad, pero hay que ir un poco más allá. Ahí os lo dejo. Ana. O sea, yo creo que los políticos, al final, lo único que tienen en cuenta de verdad es cuando la sociedad se moviliza, rápidamente les entra un come-come que tienen que hacer algo. Y la única forma de conseguir cambiar cosas es mediante esa presión social que podemos ejercer y que de hecho la estamos ejerciendo. No creo que movilizar nos sirva para nada. No, perdón, nos movilizamos el 8 de marzo, parecía que todo era la leche, inmediatamente dejaron de aplicar el pacto contra la violencia machista. Tampoco creo que pase por un cambio en la legislación. El cambio en la legislación no es absolutamente nada si la legislación no se aplica como estamos acostumbradas. Creo que pasa por dos ejes. El primero es la desobediencia activa y narrada. El segundo es crear mecanismos de identificación. Es decir, cuando yo digo, hola, me llamo Cristina Fallaras y a mí me han violado, no es una extravagancia. Estoy creando un mecanismo de identificación. Fijaos una cosa, cuando en el 2008 los medios de comunicación importaron la idea de prima de riesgo, ¿alguien aquí sabe lo que es la prima de riesgo? Que levante la mano. Solo Freixas, porque ella es una profesional. Y ahí al fondo otra persona. La prima de riesgo es una abstracción para desaparecer a los pobres. Es decir, los medios de comunicación crean mecanismos abstractos para desaparecer las historias íntimas. En el caso de las mujeres y sobre todo de la violencia contra las mujeres, esto ha sido flagrante. Es decir, podemos estudiar la idea de los medios de comunicación sobre el feminismo desde los años 50 hasta ahora y ver cómo en ningún caso se basa en una casuística que podamos definir como identificativa, es decir, hostia, a mí también me ha pasado esto, sino en abstracciones como género, cuestiones de género. Hola, me llamo Cristina Fallaras y a mí me hicieron una paja para entrar a trabajar de jefa de política en el Mundo de Cataluña. Y de repente, cuando yo lo cuento, genera un mecanismo de identificación que conecta a una actriz de Hollywood con la estanquera de Vallecas. ¿Y qué genera eso? Eso genera un movimiento político, porque el feminismo es un movimiento político, déjate de movimientos sociales, que por primera vez desde el marxismo es internacional y solidario. Esto es brutal. Generar una oleada política que sea a la vez internacional y solidaria, es decir, que genere mecanismos de solidaridad entre todos los participantes en la red, que en este momento son millones de mujeres, y además internacional, es brutal. Eso es mucho más fuerte que la legislación y, desde luego, mucho más fuerte que lo que podríamos llamar protestas callejeras, porque si nos damos cuenta, cualquier tipo de protesta en la calle, en el caso de las mujeres, sobre todo de la violencia contra las mujeres, el sistema la absorbe, la modifica, nos la devuelve masticada y jamás se aplica. Luego podemos entrar en un caso que ahí sí que discutiríamos, que es la ley sobre violencia de género, con la que yo discrepo profundamente. Pero para mí la base es la creación de mecanismos de identificación. Es decir, en tanto en cuanto yo, persona, mujer, digo, a mí, es decir, cuando una actriz de Hollywood dice, a mí me han pedido una felación para entrar a trabajar, la cajera del Capravo de Cádiz dice, hostia, a mí también. Eso genera unos mecanismos de identificación brutales que genera una red política de respuesta.
Bien, sin esos mecanismos de identificación, que son los mismos que existen en la pobreza y en cualquier tipo de exclusión, y son aquellos contra los que trabajan los medios de comunicación que pertenecen a esa palabra que no nombraré, pero que se llama patriarcado, hola, ¿qué tal? Eso es la base para crear un mecanismo político. No podemos crear un movimiento político en tanto en cuanto no tengamos mecanismos de identificación, que antes se llamaba conciencia de clase, pero en el caso de la mujer, como no se trata exactamente de clase, aunque también debemos crear una conciencia de género, y de ahí viene. Bueno, yo no sé si antes no me he expresado con mucha claridad. Cuando yo hablaba de movilización, me refería a una movilización en sentido amplio, no exactamente a salir a la calle a manifestarse. Quiero decir que, por ejemplo, el hecho de crear un hilo en la red me parece una forma de movilizarse. Y luego las leyes, efectivamente, por sí solas no cambian las cosas, pero creo que son necesarias, y que lo que finalmente cambia las cosas y hace que se legisle de determinada manera es la presión social que se genera de la forma que estás diciendo tú. Quiero decir, creo que estamos diciendo un poco lo mismo con palabras algo distintas. Seguro que sí. Pero, Cristina, te pregunto, yo es que tengo me parece muy injusto, bueno, la historia de la mujer es injusta, está basada en la injusticia por la opresión patriarcal o la masculinidad hegemónica, ¿no? Como queramos definirlo. Por el capital. Claro, es que para mí el patriarcado es el mercado, es decir, el capitalismo, el 2.0, el neoliberalismo, como queramos llamarlo. Por eso el patriarcado y el capitalismo están encantados de conocerse. O sea, disculpa la interrupción. O sea, lo que yo voy es, a mí me jode que estos mecanismos de identificación se queden solo en mecanismos de identificación. Yo les exijo a los políticos, les exijo porque mi capacidad o mi ciudadanía es tan importante como la del resto de los hombres. Y creo que es muy importante que el sistema político tome conciencia de que hemos dejado de ser ciudadanas de segunda categoría. O sea, por eso lo de llegar a la realidad real. O sea, la realidad virtual es maravillosa y está despertando conciencias. Y estamos haciendo, yo creo que un ejército de mujeres, claro, y algunos hombres que están ahí, pero... Sí, pero antes se hablaba del Nobel, es decir, de cómo se deja de dar el Nobel este año, el Nobel de Literatura, por un asunto de abusos sexuales. Bueno, nadie ha hablado de por qué se le dio el Nobel de la Paz a Kissinger, que fue el que organizó la Escuela de Tortura de las Américas, por la cual se torturó a miles y cientos de miles de personas en Chile y en Argentina, en Uruguay y en Brasil. Ese Nobel no lo hemos protestado. Es decir, ¿a qué llamamos política? En cualquier caso, está bien, después iremos a la política. Es decir, primero debemos crear la red de identificación, porque no hay ninguna intervención política, porque tú intervienes en una política que no te pertenece. Es decir, esa red política, fíjate, es decir, que en este momento 4 o 5 millones de mujeres en lengua española, ya no cuento las de lengua inglesa, 4 o 5 millones de mujeres en lengua española, en lugar de denunciar ante la policía o ante la judicatura, el sistema judicial, sus agresiones, lo hayan hecho en público, en la red, no en privado a una amiga, es que me ha tocado, es que me ha violado, no, en público, hola, me llamo tal y me violó mi padre con 5 años, con 8 años. El hecho de que lo hayan hecho en las redes quiere decir que este sistema tiene un fallo brutal. ¿Y qué supone eso? Supone que estamos empezando a crear un sistema alternativo, otro, que no sé dónde irá, porque no existía antes, y que dejemos que vaya. Porque creo que hay una cosa que las mujeres tenemos distinta de los hombres. Los hombres, o por lo menos hasta ahora, los hombres, el patriarcado, como queramos llamarlo, el sistema, hasta ahora se marcaba una meta e iba hacia allí. Nosotras, como no sabemos hacia dónde queremos ir, porque nunca ha existido un mundo donde las mujeres tengan libertad. Nunca ha existido un mundo donde las mujeres no seamos oprimidas y violadas y sometidas por el único hecho de tener los genitales y el pecho distinto de los hombres. Nunca ha existido, no sabemos hacia dónde vamos. Con lo cual, cada paso que se da no es un paso hacia ningún sitio, sino es un paso en sí mismo. Entonces, la intervención en los sistemas actualmente existentes de poder no es realmente importante. ¿Por qué? Porque nuestra meta no existe, existe nuestro paso a paso, porque no sabemos hacia dónde vamos. Es como decir, bueno, los negros quieren volver a la libertad, porque en algún momento tienen la referencia, hablando de cosa racial, de un momento que fueron libres. Que nosotras no podemos volver a ningún sitio, porque jamás en la historia de la humanidad la mujer ha sido libre, y ha sido libre de violencia.
¿Qué podemos hacer entonces? Que cada paso en sí mismo sea un paso sustancial y no referente a unos poderes, sino referente, chica, a que nos duela menos, a que nos duela menos. Bueno, el primer paso, no sé si sirve de algo o no, es el voto. Eso lo podemos ejercer, gracias a Dios, no desde hace mucho, pero sí. O sea, primero es ir a votar y, como tú decías, sabemos a quién hay que votar si queremos avanzar algo, que después llegue algo, pues bueno, pero por lo menos intentarlo. Y segundo, yo vuelvo a lo de antes, el denunciar en las redes, poner el hashtag cuéntalo, liberarte y decirle al mundo, gritarle al mundo lo que te ha pasado, pero después actuar en la vida diaria. Y eso es lo más difícil, luchar contra nosotras mismas en la vida diaria. En gestos, en cosas que tenemos asumidas, en comentarios que tenemos asumidos como normales. Nuestra primera gran lucha está ahí, en luchar contra nosotras mismas y en asumir que tenemos que ir cambiando poco a poco. Bueno, yo me estaba acordando de cuando el PP el otro día decía que el tema de Cifuentes era acoso machista, ¿no? Que como somos machistas, pues decíamos que esta mujer, en fin, ¿no? O sea, quiero decir que se ha convertido en un arma arrojadiza, además el feminismo, tristemente, incluso para partidos muy conservadores, que siempre han vilipendiado a la mujer, ¿no? Por su conservadurismo, etcétera. Pero bueno, yo también quería decir que en las redes sociales no es que se construya realidad, es que se habla de una realidad. Mi hermana el otro día contó en un tuit, tiene 17 años, que un taxista lo tuvo que acompañar al portal de mi casa porque había dos tíos medio borrachos molestándola y rondando el taxi. Bueno, pues cuando las amigas de mi hermana lean ese tuit, pues van a reforzar su protección, van a estar atentas, van a buscar una red de solidaridad, como decía Cristina. O sea, que al final lo que sale en las redes sociales también se incrusta en nuestra propia vida. Además, de hecho, estamos hablando de tantos temas que hemos llegado a hablar de nuestra vida sexual o de nuestro aprendizaje sexual en las redes sociales, cosa que antes era imposible, ¿no? Que una mujer hablara de su vida sexual, porque en el instituto nos dijeron que teníamos dos opciones, o éramos putas o éramos calientapollas, ¿no? O sea, si querías tener sexo, puta, si no, pues nada, calientapollas, o sea... Claro, pero si no llegabas como a ejecutar, te quedabas ahí como en el calientapollismo, ¿no? O sea, tenías que elegir, al final, pues, no sé lo que eligió cada una, pero esa era la condición que nos ponían para tener una vida activamente sexual. Y además se nos han inculcado muchas cosas que creo que con la conversación también en redes vamos desactivando, ¿no? Como esto de, bueno, es que nos han dado mensajes confusos. Por ejemplo, nos han dicho, vales más cuanto más tardes en acostarte con alguien, ¿no? Pero luego nos han dicho, ya, pero queremos acostarnos con vosotras. O sea, no saben ya cómo... De todo esto estamos hablando, estamos desactivando este tema de, bueno, como has subido a mi casa, tienes que tener sexo conmigo, ¿no? Esa cultura de la violación subterránea, ¿no? Ese complacer siempre al hombre. Creo que estamos hablando de todo eso y que incluso en las redes sociales las mujeres podemos hablar de sexo y nadie o sea, empezamos a dejar de escandalizar, ¿no? Por hablar de eso. Y yo también creo que es muy importante la reeducación de nuestros amigos hombres y también de algunas de nuestras amigas mujeres, porque hablamos de eso de forma cordial, a veces nos podemos enfadar, pero debatimos constantemente, a veces acaba mejor, a veces acaba peor, pero les reconocemos los machismos, los macromachismos y los micromachismos que cometen en su vida. Y como a nosotras, o sea, al final el hombre escucha un poco más a su círculo cercano de mujeres, ¿no? Entonces ahí intervenimos. Y se van replanteando cosas, incluso amigos míos que desgraciadamente los tíos vienen de una educación muy, muy cipotuda y de un comportamiento ultra cipotudo, se empiezan a detectar cosas y van estudiándose a sí mismos, ¿no? Entonces yo creo que hay una labor como de aprendizaje en nuestro círculo también más cercano que no podemos olvidar, ¿no? Las redes también tienen el lado amargo, que son esos trolls que pululan, que están perfectamente organizados y que buscan desactivar pues, todas estas campañas que se han puesto en marcha en los últimos meses, año y pico, 2 años, que es como el reverso de la moneda, ¿no? Esa rápida reacción del patriarcado. Yo siempre digo que el patriarcado es, lamentablemente, el modelo más eficaz que he conocido, porque se reinventa con una rapidez y una celeridad asombrosa para desactivar cualquier movimiento feminista potente que vaya encaminado a la política. Hablemos de esto, de
Bueno, también hay otro tema que quiero introducir, el feminismo liberal, que a mí me parece una entelequia, es decir, el feminismo liberal es algo que no existe, desde mi punto de vista. También lanzó una campaña cuando el Me Too, me parece que era como que no somos víctimas, ¿no? Entonces había algunas feministas liberales, autodenominadas feministas liberales en este país, diciendo que el problema del feminismo en la actualidad era que no se situaba como víctimas. Así que, bueno, sobre este tema, sobre cómo el patriarcado está utilizando las redes también para generar un falso feminismo, y lo del tema del feminismo liberal. Pues no sé, por ejemplo, sobre el movimiento No Somos Víctimas, que es lo último que has preguntado. Yo creo que hay mujeres que tienden a pensar que quizás son la media de la humanidad y no es así. O sea, yo creo que las mujeres, cuando defendemos nuestros derechos y pedimos la igualdad, no es solo para nosotras, sino para todas aquellas que no tienen voz o para todas aquellas que no son capaces de reconocer que están en una situación desigual. Entonces, lo de no somos víctimas, no sé si lo dicen por ellas o por todas las mujeres. Si lo dicen por todas las mujeres, pues se equivocan. Igual ellas no lo son, pero es que hay muchas que sí lo son. Vamos, y de hecho esta discusión la tengo con una de las autoras del manifiesto y no nos vamos a poner de acuerdo. Porque yo se lo digo, mira, es que tú no eres la media, quizás tú no te sientas víctima, pero es que hay muchas que sí lo son. Es que no claro, es que, bueno, y de hecho eso se ha estudiado y se ha denominado el síndrome de la abeja reina, ¿no? De mujeres que piensan que su situación es la media de todas las mujeres, no es así. Vamos, es que me parece tan evidente que casi me da un poco vergüenza explicar que no es así. Por supuesto que son víctimas. No sé si yo soy víctima ya. De hecho, yo creo que ya soy agresiva, no agresora. No agresora, agresiva y soy violenta. Hola, ¿qué tal? Me llamo Cristina Fallarás y soy violenta, además de ser violada. Sí, yo no soy pacífica. Yo no puedo enfrentar este tipo de sucesos y este tipo de sociedad. No la pienso enfrentar pacíficamente. En cualquier caso, claro que somos víctimas, claro que son víctimas. ¿Qué coño van a ser? En el momento que hay un agresor, hay una víctima. O la puedes llamar Manoli, pero es una víctima porque la agreden. Hay una cosa que se llama empoderamiento y lo único que ha hecho es liar una basurica muy anglosajona, que es un poco como el Me Too. ¿El Me Too cuál es la base del Me Too? La base del Me Too es que una tía de mucha fama, mucho relumbre y que además está en Hollywood dice, hola, a mí me han agredido, y todas dicen, Me Too, a mí también. ¿Qué se genera con eso? Un movimiento de lo que se llama wannabe, es decir, de yo quiero ser como tú. A mí también, pero por ser como tú. ¿Cuál era la gracia del cuéntalo? Lo contrario, es decir, no hay nadie que sea un referente, no hay nadie que sea un ejemplo. Todas somos víctimas en ese sentido. Y para mí es la base. Es decir, claro que sí. Y en tanto en cuanto consideremos que hay una base social de agresores, porque si yo te digo aquí, hay una base social de 1.500.000 mujeres aproximadamente que denuncian haber sido agredidas, hay una base de 1.500.000 hombres que son agresores. Y no iré a más, porque esa base de 1.500.000 mujeres que se declaran agredidas a los 6 por su padre, a los 8 por su tío, a los 12 por su amigo, a los 20 por su jefe. Y no voy a diversificar, pongamos que es de tanto a tanto. Bien, ¿por qué hablamos de las agredidas? ¿Por qué hablamos de las víctimas? ¿Por qué no decimos en esta sociedad hay 1,5 millones de agresores y las instituciones deberían ponerse manos a la obra porque una sociedad no puede de ninguna manera funcionar en 47 millones de habitantes con 1,5 millones de agresores sexuales? ¿Por qué no saltan todas las alarmas? ¿Por qué no salimos corriendo a algún sitio? ¿Por qué no ponemos el grito en el cielo? Porque si fueran 1,5 millones de agresores contra perros, da igual, contra cualquier otro grupo social o animal, saldríamos como bestias. Pero cuando las víctimas, y efectivamente víctimas, son mujeres, y lo lamento por quienes consideren que no son víctimas, porque es una forma de empoderar, que se empoderen ellos.
somos víctimas y hasta que no reivindiquemos que contra esa violencia se debe manifestar toda la sociedad y todas las instituciones sociales, no conseguiremos nada, porque no es que seamos víctimas, no es que haya 1,5 millones de víctimas, hay 1,5 millones de agresores. Y realmente pienso, y lo pienso de verdad, 1,5 millones de agresores a priori, porque yo, vamos, no ahondar en el tema, es algo que una sociedad civilizada y evolucionada no debería jamás permitir. Bueno, el no nacemos víctimas, bueno, yo pienso que parte del discurso neoliberal de no hay pobreza en España porque yo no soy pobre, ¿no? ¿Dónde coño está la pobreza? Si a mí me va muy bien, ¿sabes? Entonces, bueno, aparte que tiene una falta de perspectiva y de solidaridad brutal, al final tiene una falta de realidad, una escasez de realidad brutal, ¿no? La feminista liberal es la feminista cómoda, es la que casi que le mola un poco al machista, es como, bueno, por aquí a lo mejor nos vamos a acabar entendiendo. Sí, nos vamos a acabar entendiendo, porque al final, mira, están a favor de los vientres de alquiler, no están a favor de las cuotas, están a favor de la prostitución tal y como la conocemos, bueno, yo es que soy abolicionista de la prostitución, y a favor de la pornografía. O sea, que entonces, como, pues, tío, ¿cómo no le va a gustar a un hombre machista, la feminista liberal? Le puede molar, o sea, van a encontrar puntos totalmente de acuerdo. O sea, yo siempre creo eso, que la feminista liberal es la favorita del patriarcado, ¿no? Y he dicho vientre de alquiler sabiendo lo que estoy diciendo porque no quería decir gestación subrogada, que al final es un poco un eufemismo. Ana de Miguel, que es una filósofa que me gusta mucho, dice que no todo lo que haga una mujer va a ser feminista. O sea, tenemos que someter las cosas a una revisión. Que Cristina Pedroche, Nochevieja, o cuando quiera, se ponga un vestido donde está casi semidesnuda y porque lo haya hecho una mujer, digamos que es feminista, es un análisis muy simplista. Estás entrando en una rueda, estás sirviendo a una rueda. Lo mismo que pasa con la pornografía y lo mismo que pasa con la prostitución. Aunque tú creas que te estás empoderando, en realidad estás sirviendo al mercado totalmente, ¿no? Pero bueno, entonces me acuerdo siempre de la frase que decía Simone de Beauvoir de el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los oprimidos. O sea que lo han hecho muy bien. Quiero decir que el patriarcado lo ha hecho muy bien y las feministas liberales son una buena prueba de cómo cala el potentísimo mensaje del patriarcado. Yo creo que la falta de solidaridad, ese tipo de postura, no es que no reconozcan a las víctimas, es que tenemos un problema, es que no vamos a generar más víctimas. Si no peleamos, si no lo hacemos juntos ahora, habrá más víctimas, que son las que vendrán en nuevas generaciones. Entonces, si no, tenemos que estar unidas. Si nos mantenemos al margen, porque a mí no me pasa o yo no he vivido eso, pues vendrán hijas, sobrinas, nietas que pasarán por lo mismo. Y después creo que hay otra cuestión que quizás sería para un debate muy largo, que yo veo en generaciones más jóvenes y en ciertos ambientes ligados quizás a ciertas ideas políticas, un resurgir de un conservadurismo muy reaccionario, y no solo en los hombres, que también, que se ven sus contestaciones en redes, en trolls, en ideas que expresan, pero también en las mujeres, y eso también me preocupa mucho. O sea, hay lo que yo llamo el fenómeno Betty Drape. O sea, me siento una mujer de los 50 y lucho contra vosotras porque es lo que quiero ser. Pues a mí me parece muy reaccionario.